Buen día. Este es el video tutorial número 4 del taller uno de la capacitación en sistemas de información geográfica para la enseñanza de las ciencias sociales en la educación secundaria. En el video anterior vimos cómo utilizar las herramientas de selección y de consulta. En este cuarto video del taller uno vamos a ver las aplicaciones que tiene la herramienta de filtro. Vamos a ver varios ejemplos de cómo utilizar esta herramienta para seleccionar información y filtrarla de nuestra capa inicial de países del mundo, información que nosotros utilizaremos para realizar nuestro mapa político del continente suramericano. Vamos a ver varios ejemplos en los cuales podemos eh, estudiar las diferentes aplicaciones que tiene esta herramienta de filtro. Lo primero que vamos a hacer es activar la capa Countries o países del mundo en nuestra tabla de contenidos, que es esta parte de la interfaz del programa, donde están consignadas todas las capas que nosotros tenemos montados en nuestro proyecto. Para este caso solo tenemos montada la capa de countries o países del mundo, y dando clic sobre ella, sobre el nombre de la capa, la, la activamos y ya está lista para utilizar la herramienta de filtro. Para abrir la herramienta de filtro nos vamos en la barra de herramientas a la opción selección por atributos, o también desde la barra de menús en la opción selección por atributos. Cualquiera de las dos vías nos permite abrir la herramienta. Una vez hemos abierto la herramienta de selección por atributos o filtro, vamos a ver varias formas de utilizarla. Lo primero que vamos a observar son los diferentes tipos de operadores que podemos utilizar para usar o para ejecutar una orden de filtro en nuestra información de países del mundo. El primer operador que vamos a ver es el operador igual, que actúa seleccionando aquellos elementos que coinciden entre ambos conjuntos. Vamos a hacer una selección de los países pertenecientes al continente suramericano. Entonces buscamos dentro de los campos o columnas el campo continente, le damos doble clic y ya vemos cómo aparece en nuestra interfaz, que describe las órdenes que le estamos dando al sistema para que filtre la información. Vamos a utilizar el operador igual, entonces le damos clic y ya aparece el operador en nuestra consola de órdenes de filtro. En los valores conocidos vamos a escoger el de Sudamérica, le damos doble clic y ya tenemos configurada acá en esta parte de la consola la orden de filtro que le estamos indicando al sistema para que realice la selección. Entonces la orden es continente igual a Suramérica. Esa orden nos va a filtrar todos los países pertenecientes al continente suramericano. Le damos en la opción nuevo conjunto y esperamos a que el sistema opere el proceso. Como vemos en el mapa, ya quedaron seleccionados todos los países del continente suramericano, y de esta manera hemos realizado exitosamente nuestra operación de filtro. Más adelante veremos cómo vamos a utilizar este filtro, este primer filtro que hicimos, para generar una nueva capa que contenga solamente los países de Sudamérica, a la cual vamos a llamar países de Sudamérica. Vamos a ver ahora otro ejemplo de cómo utilizar la herramienta de filtro o selección por atributos. Para ello, primero que todo, vamos a deshacer
la selección que hemos hecho mediante esta herramienta en la barra de herramientas, que es de seleccionar todo. Damos clic y vemos como inmediatamente la selección que hicimos se borra o se elimina. Vamos a hacer otro filtro, otro ejemplo. Para este caso vamos a utilizar el operador distinto de, que dice que actúa seleccionando aquellos elementos que no coinciden entre ambos conjuntos. Entonces ahora vamos a decirle al sistema que nos muestre los países que no pertenecen al continente europeo. Entonces damos doble clic sobre el campo continente. Ahora un clic sobre el operador distinto de, y vamos a decirle que nos muestre los países que no pertenecen al continente europeo. Entonces en los valores conocidos vamos a escoger Europa. Esta orden, continente diferente de Europa, nos va a seleccionar todos los países que no pertenecen al continente europeo. Le damos nuevo conjunto y esperamos que el sistema realice la operación. Como vemos, el sistema realizó el filtro y la selección, detallando todos los países que no pertenecen al continente europeo. Por eso vemos que los países del continente europeo no quedan seleccionados y los países del resto del mundo sí quedan seleccionados dentro de nuestro mapa y dentro de nuestra tabla. Recordemos pues que cuando nosotros hacemos una selección en el mapa, esa selección simultáneamente queda realizada en la tabla de atributos. Como vemos, todos los países que no pertenecen a Europa quedaron seleccionados y los países europeos quedaron sin seleccionar, como por ejemplo Alemania o Hungría. Bueno, esta es la forma de realizar un filtro utilizando el operador distinto de. Vamos nuevamente a eliminar la selección que hicimos con de seleccionar todo. Nuevamente todos los países quedan sin seleccionar y vamos a utilizar ahora otro operador. En este caso vamos a utilizar el operador menor que actúa seleccionando aquellos elementos del operando o conjunto a la izquierda del operador que tienen menor valor que el de su derecha. Para este tipo de operador necesitamos trabajar con un atributo de tipo numérico, como por ejemplo el área en kilómetros cuadrados. Entonces damos clic en el campo área, vemos cómo aparece en la consola. Le vamos a decir que nos muestre todos los países que tienen un área menor a 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Entonces digitamos el valor 1.000.000 y le decimos nuevo conjunto. Esperamos que el sistema realice la operación y vemos cómo el sistema nos seleccionó todos los países cuya área es menor a 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Este es el tercer ejemplo. Para eliminar esta orden que le dimos al sistema y ingresar otra orden, le decimos borrar texto. Inmediatamente se borra la orden que le habíamos dado anteriormente. Ahora vamos a decirle que nos muestre los países cuya área es mayor o igual a 2.000.000 de kilómetros cuadrados. El operador mayor o igual que actúa seleccionando aquellos elementos del operando o conjunto a la izquierda del operador que tienen mayor o igual valor que el de su derecha. Entonces le decimos área mayor o igual a 2.000.000 de kilómetros cuadrados, digitamos el valor 2.000.000 y le decimos nuevo conjunto. Ahora vemos como todos los países que tienen un área mayor a 2.000.000 de kilómetros cuadrados quedaron seleccionados en el mapa y en la tabla. Ahora vamos a hacer un filtro compuesto utilizando los operadores y, u, o. El operador y
nos va a permitir seleccionar elementos que cumplan dos características que nosotros definamos en nuestra búsqueda o en nuestro filtro. Por ejemplo, habíamos hecho este filtro de mostrar todos los países con área mayor o igual a 2 millones de kilómetros cuadrados. Ahora le vamos a decir que además nos seleccione los países que tienen que pertenecen al continente suramericano. Y entonces le decimos que nos seleccione los países cuya área es mayor a 2 millones de kilómetros cuadrados y que pertenecen al continente de Suramérica. Vemos que aquí esta es la orden que le hemos dado al sistema. Es una orden compuesta. Debemos recordar que cuando utilizamos el operador AND o y, los elementos que se seleccionan son los que cumplen las dos condiciones que hemos definido. Es decir, el sistema solo va a seleccionar los operadores que cumplen las dos condiciones y solamente va a seleccionar esos elementos que cumplen no con una sino con las dos condiciones. Es decir, solo va a seleccionar los países que tienen un área mayor a 2 millones de kilómetros cuadrados y que pertenecen al continente suramericano. Le damos nuevo conjunto y vemos como inmediatamente el sistema nos seleccionó a los dos países suramericanos cuya área es mayor a 2 millones de kilómetros cuadrados, que son Brasil y Argentina. Ahora vamos a utilizar el operador OR. El operador OR actúa como una unión en conjuntos, sino como operador lógico, da falsos si ambos operandos son falsos. Para el caso del operador OR, el sistema nos va a seleccionar los elementos o países que cumplan mínimo una de las dos condiciones que nosotros definamos. Es decir, va a ser una unión de los conjuntos. En el caso del operador y, el sistema hace una intersección de los conjuntos. Es decir, que solo selecciona los que cumplan las dos condiciones. Para el caso del operador y. Para el caso del operador o, selecciona los elementos o países que cumplan al menos una de las dos condiciones. Entonces vamos a borrar el texto anterior y vamos a decirle que nos seleccione los países que pertenecen al continente asiático o los países que pertenecen, que tienen un área mayor a 1.500.000 kilómetros cuadrados. En ese caso, el sistema nos va a seleccionar o los países que pertenecen a Asia o los países que tengan un área mayor a 2 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, va a seleccionar todos los países de Asia y además va a seleccionar todos los países que tienen un área mayor a 2 millones de kilómetros cuadrados. Entonces le decimos continente igual Asia or área, or área mayor a 2 millones de kilómetros cuadrados. Le damos nuevo conjunto y el sistema nos va a seleccionar todos los países que pertenecen al continente asiático o que tienen un área mayor a 2 millones de kilómetros cuadrados. Por eso podemos ver que el sistema seleccionó todos los países asiáticos y además también todos los países que tienen un área mayor a 2 millones de kilómetros cuadrados. Por eso el operador OR trabaja con una unión de los conjuntos y el operador y trabaja con una intersección de los conjuntos.
Estos son ejemplos de cómo utilizar la herramienta de filtro. La utilización de la herramienta de filtro es muy importante dentro de los sistemas de información geográfica porque permite hacer todo tipo de selección de información relevante para el proyecto que estemos realizando. Vamos a borrar este texto y ahora vamos a decirle al sistema que nos seleccione, que nos identifique y nos seleccione los países que están en el continente suramericano para hacer comenzar a diseñar nuestro mapa político de Sudamérica que hemos definido en los objetivos de este primer taller. Como podrá usted recordar los objetivos definidos en la presentación del taller 1, en el video tutorial de la presentación del taller 1, donde definimos que vamos a hacer un mapa político de Sudamérica. Por eso lo primero que vamos a hacer es nuevamente hacer un filtro para seleccionar los países pertenecientes al continente suramericano. Entonces le damos continente igual Suramérica y nuevo conjunto. Nosotros podemos también utilizar las herramientas de añadir al conjunto y seleccionar del conjunto. Por ejemplo, vamos a decirle ahora que nos seleccione los países de Sudamérica, los países de dentro de los países que hemos seleccionado en nuestro primer filtro, que nos seleccione aquellos que tienen un área mayor a 3 millones de kilómetros cuadrados. Entonces le damos área mayor a 3 millones de kilómetros cuadrados. Pero en este caso no le decimos nuevo conjunto, sino que le decimos seleccionar del conjunto. Eso nos va a seleccionar dentro de los que ya tenemos seleccionados aquellos que tienen un área mayor a 3 millones de kilómetros cuadrados. Entonces seleccionar del conjunto, le damos esta orden y vemos cómo el sistema nos seleccionó de este conjunto de países de Sudamérica aquellos que tienen un área mayor a 3 millones de kilómetros cuadrados. La otra orden que se le puede dar a la herramienta de filtro es añadir al conjunto, que lo que permite es, teniendo una selección ya hecha, podemos hacer otra selección y añadir esos nuevos elementos dentro de la selección total que tenemos en nuestra vista. Entonces, para recuperar lo que teníamos antes, vamos a hacer el ejemplo para volver a seleccionar todos los países de Sudamérica. Entonces le decimos continente igual Suramérica. Le vamos a decir añadir al conjunto de elementos que ya tenemos seleccionados. Y inmediatamente el sistema nos va a seleccionar nuevamente todos los países de Sudamérica. Esto en resumen es el trabajo que podemos hacer con la herramienta de filtro, digamos así, el trabajo básico de las funciones de la herramienta de filtro. Ahora vamos a ver cómo podemos exportar o generar una nueva capa de información que contenga solamente los países de Sudamérica. Para ello nos vamos a ir en la barra de menús a la opción mapa, a la opción vista exportar, a la opción exportar a, en la opción capa exportar a, le decimos que nos seleccione al seleccionar el formato exportar le decimos formato shape y le damos siguiente. Ahora vamos a darle un nombre y una ubicación a nuestro nuevo fichero, a nuestra nueva capa de información que contiene solamente los países de Sudamérica. Buscamos la carpeta de nuestro proyecto, taller 1,
En datos espaciales vamos a darle el nombre Suramérica. Suramérica. Final. Suramérica y le decimos abrir. Le damos siguiente y aquí en las opciones de exportación el sistema nos pide que indique qué registro desea exportar. Entonces le decimos podemos tener varias opciones. Una, todos los registros, otra, los registros seleccionados y otra, los registros que cumplan el criterio seleccionado. Para la primera opción es todos los registros que contienen la capa de countries o países del mundo. Para la opción los registros seleccionados nos va a exportar solamente los registros que hemos seleccionado. Esa es la opción que vamos a utilizar en este momento. La opción de registros que cumplan el criterio seleccionado la veremos más adelante. Le decimos exportar y el sistema nos pregunta que si desea insertar en la vista la capa creada. Le decimos que sí y ya el sistema nos carga la nueva capa de países de Sudamérica. Le decimos cerrar y vemos cómo el sistema nos cargó esta capa Sudamérica final que hemos creado a través de esa herramienta de exportar a formato shapefile los elementos que teníamos seleccionados. Recordemos que le dijimos allí al sistema que solamente incluyera en nuestra nueva capa los elementos seleccionados de la capa original. Como teníamos seleccionados los países de Sudamérica, nos creó una nueva capa que contiene solamente los países de Sudamérica. La activamos y ya tenemos la herramienta, digámoslo así, el mapa básico que vamos a utilizar para crear nuestro mapa político de Sudamérica. Vamos a eliminar la capa countries o países del mundo para quedarnos trabajando solamente con los países de Sudamérica. Entonces la activamos primero, damos clic derecho y le decimos eliminar capa. El sistema nos pregunta que si está seguro que desea borrar las capas activas. Esto lo que hace es eliminar de nuestro proyecto la capa de countries o países del mundo. Le decimos que sí. Inmediatamente el sistema ya nos muestra en nuestra vista la capa Suramérica con los países de este continente. De esta manera hemos generado una nueva capa a partir de la capa inicial que teníamos de trabajo con los países del mundo. En nuestro próximo video veremos cómo configurar toda la parte de la simbología de nuestro mapa para crear ahora sí el mapa político de Sudamérica con los elementos que tenemos y que nos permite utilizar la herramienta de GBSIG 2. Muchas gracias por su atención y nos veremos en el próximo video.